Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es demuestro mi amistad, incluyendo a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre las guerras civiles entre los conquistadores. Para eso debemos recordar que ya se ha desarrollado y hemos estudiado la Primera Guerra Civil, aquella que enfrenta a los primeros conquistadores y se tiene como desenlace la muerte de estos personajes importantes que son Francisco Pizarro y Diego de Almagro el Viejo. Entonces, entramos a la Segunda Guerra Civil, conocida como la Rebelión de los Encomenderos. Su causa principal se encuentra en las nuevas leyes de Indias. Estas nuevas leyes de Indias va a ser un conjunto de ordenanzas que el rey de España, Carlos I, va a emitir en el año 1542. A este rey también se le llama Carlos V en Alemania. Pero bueno, ¿qué es lo que instaura mediante las nuevas leyes de Indias? Lo que pasa es que el rey Carlos I se da cuenta que los encomenderos, ya tú sabes que es una encomienda, ya nos podemos explicar a estas alturas lo que es una encomienda. Los encomenderos en España, en el Perú, están abusando de su poder. Hacen y deshacen lo que quieren con el indígena y lo explotan a más no poder. Están saqueando el Tahuantinsuyo, están saqueando todo el Perú. Por lo tanto, instaura un virreinato, donde el rey de España va a gobernar acá en el Perú. Pero como él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, va a delegar a un visorrey, a un casi rey, a un virrey. Y para eso le designa la labor a Blasco Núñez de Vela, el primer virrey que tiene el Perú. ¿Qué cosa decían estas nuevas leyes? ¿Cuáles eran los puntos más importantes? Por ejemplo, cuidar la conservación del gobierno y el buen trato de los indios, porque no se les estaba tratando bien, se les estaba explotando. Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacerlos esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Es decir, los indios, los indígenas, no son esclavos. Ya hemos dicho que acá en esta época se les llama indios porque pensaban todavía que habían llegado a las Indias, pero en realidad el término es indígena, ¿no? Aborigen. Entonces, los indígenas no pueden ser esclavos. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores sin su propia voluntad y con la debida retribución, porque muchas veces los indígenas eran obligados a trabajar y no se les pagaba nada. A partir de ahora queda prohibido. Entonces, estas leyes están dando muchos beneficios para los indígenas. Y los encomenderos están molestando, porque los encomenderos abusan del trabajo de los indígenas. Además dice, que no fueran llevados a regiones remotas, lejanas, con el pretexto de la pesca de perlas, no alejarlos de su lugar donde vivían. Y acá viene uno de los aspectos más importantes, que los oficiales reales, del virrey para abajo, o sea los encomenderos, no tuvieran derecho a la encomienda de indios. Se anulan de ahora en adelante las encomiendas. Ya no hay más encomiendas para nadie. Eso es lo que te dicen las nuevas leyes de Indias del año 1542. ¿Por qué? Porque ya no estamos en una gobernación, se ha creado un virreinato. Y con esto rematamos, te dice. El repartimiento dado a los primeros conquistadores cesará totalmente a la muerte de ellos, y los indios fueran puestos bajo la real corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Entonces, si un español ha recibido una encomienda, está muy feliz ahí trabajando con los indios en sus tierras que ha recibido. Cuando ese español muera, la encomienda se regresa a la corona española. Ya no lo hereda su hijo como era antes, porque antes las encomiendas eran hereditarias, ahora no. A partir de esta ley ya no se puede. Incluso tampoco lo se puede mantener a los indígenas.
siguen pasando a ser siervos del rey de España. Esto va a incomodar mucho a los encomenderos. Por lo tanto, se van a desatar batallas entre los mismos españoles. Por un lado tenemos a los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, y por otro lado tenemos al virrey Núñez de Vela, quien está tratando de hacer ejercer estas leyes que ha dado el rey Carlos I. Se van a encontrar en la batalla de Añaquito y el vencedor va a ser Gonzalo Pizarro, mientras que Núñez de Vela fallecería. En esas instancias, Gonzalo Pizarro se declara gobernador del Perú. Se está rebelando contra la propia corona española y probablemente lo pague muy caro. En estas instancias ocurre una rebelión. Diego Centeno acusa a Gonzalo Pizarro de haber abusado de su confianza, de sus compañeros, cuando se encontraba en su localidad. Por lo tanto, empieza un conflicto bélico, una serie de rebelión. Gonzalo Pizarro tiene que enviar un contingente militar y enfrentar a Diego Centeno. Nuevamente vemos que están enfrentándose dos bandos españoles. Por lo tanto, Diego Centeno, al verse sobrepasado en número y en estrategia, va a huir, y su ejército también, buscando una alianza con un enviado español. Desde España están llegando diferentes personajes a hacer cumplir estas leyes. El famoso Pedro de la Gasca, conocido como el Pacificador. Por lo tanto, en la batalla de Guarina, Diego Centeno va a ser derrotado por Gonzalo Pizarro y va a buscar una alianza, juntar los ejércitos con Pedro de la Gasca. Aquí ocurre la famosa batalla de Jaquijahuana. ¿Y por qué te digo que es famosa? Ahora vamos a conocerla. Mira, aquí se enfrentan los bandos españoles de Gonzalo Pizarro, líder de los encomenderos, contra Pedro de la Gasca, un personaje que ha venido a conciliar, a negociar. ¿Y cuál es la estrategia de Pedro de la Gasca? Mira, este Pedro de la Gasca contacta con los soldados de Gonzalo Pizarro y les dice: tengan cuidado, ustedes están combatiendo contra el rey de España, contra la corona española. Tarde o temprano los vamos a derrotar. Por lo tanto, es mejor que se rindan a partir de ahora. Ustedes se encuentran solos, son poca gente, tienen pocos militares en América, es decir, en el Perú. Mientras que en España tienen todo un contingente militar. Son un poderío en Europa y pueden venir a contraatacar. Los soldados de Gonzalo Pizarro, muy temerosos, muchos de ellos van a aceptar el perdón que le ofrece Pedro de la Gasca. Y si eso no los convence, le dice: si ustedes abandonan a Gonzalo Pizarro y se pasan al bando español, van a recibir encomiendas. Así les dicen, a pesar de que ya estaba prohibido con la ley del año 1542, con las nuevas leyes de Indias. Van a ser premiados por su honor y su lealtad a la corona española. Van a ser indultados, nadie los castigará. Pero sobre todo, las encomiendas. Eso motivó mucho a que los soldados abandonen a Gonzalo Pizarro, y en las pampas de Jaquijahuana, en el Cusco, Pedro de la Gasca vencerá rotundamente al hermano de Francisco Pizarro. Y bueno, los soldados que se han cambiado de bando ahora esperan sus encomiendas, sus premios que le habían prometido, pero Pedro de la Gasca sabía que eso no era posible. Por lo tanto, empieza a dilatar el tiempo, empieza a entregarles cosas y premios, encomiendas pequeñas, cosas que no se les había prometido. Los encomenderos están muy disconformes con Pedro de la Gasca y va a empezar un nuevo pleito. Así comienza la Tercera Guerra Civil, conocida como la Rebelión de los Insatisfechos, cuyo origen o cuyo motivo es el reparto de Huaynarina, donde Pedro de la Gasca no les entrega lo que se les prometió.
Aquí se van a enfrentar Hernández Girón, Francisco Hernández Girón, líder de los encomenderos y de los insatisfechos, en esta ocasión contra la Real Audiencia. ¿Y por qué la Real Audiencia? Porque desde España habían enviado al segundo virrey, porque ya Blasco Núñez de Vela había fallecido, llamado Antonio de Mendoza. Pero este Antonio de Mendoza solamente gobierna unos cuantos meses y luego fallece de manera inesperada. Por lo tanto, la Real Audiencia, que es otro órgano español que está funcionando en América, toma las riendas militares y se enfrenta a los insatisfechos dirigidos por Hernández Girón. Se van a enfrentar en arduas batallas, como por ejemplo la de Villacuri, la de Chuquinga, que va a ser favorable para Hernández Girón y los insatisfechos, y lamentablemente para ellos la Real Audiencia vencerá de manera definitiva en la batalla de Pucará. Por lo tanto, han sido derrotados los rebeldes insatisfechos, los encomenderos y ya hace tiempo los primeros conquistadores. El terreno está libre para aplicar las nuevas leyes de Indias e instaurar en el Perú un virreinato. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: primer virrey del Perú que fue derrotado en la batalla de Añaquito. Él es Blasco Núñez de Vela y fue derrotado por Gonzalo Pizarro. Antonio Mendoza es el segundo virrey del Perú. La pregunta número 2 nos dice: líder de los encomenderos que se opone a la instauración de las nuevas leyes de Indias establecidas por el rey Carlos I. Él es Gonzalo Pizarro. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.